Me gustaría que nos pusiéramos de pie para la lectura del pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 11 y lee según la Nueva Traducción Viviente, desde el verso 25 hasta el 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha encargado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para el alma, para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Padre, hoy nos exponemos nuevamente ante tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo sea sembrándola en nuestros corazones como el terreno fértil que da fruto y fruto en abundancia, Señor. Enséñanos a descansar en Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy quiero comenzar contándoles la historia sobre Hudson Taylor. Él es un famoso misionero británico del siglo XIX, y específicamente en el año 1869. Después de años dirigiendo la misión interior de China, Taylor se encontraba al borde del colapso. Para aquellos que no están familiarizados con esa misión interior de China, hoy la iglesia en China, la iglesia de cristianos en China, superan el 1 billón de creyentes. Y Taylor fue el que comenzó ese ministerio en el 1869. Y llegó el momento donde esa ardua tarea lo llevó al borde del colapso. Su agenda era implacable. Oración antes del amanecer, estudiar chino, visitar a los convertidos, a los recién convertidos, traducir las escrituras al dialecto chino y luego colapsar en la cama pasada la medianoche. ¿Saben qué escribió en su diario en ese tiempo? Escribió lo siguiente: el hombre que Dios usó para alcanzar el continente chino. Me siento como un actor en un escenario misionero, representando el papel del hombre de fe, mientras por dentro mi alma se desintegra de agotamiento. Y quiero que me escuchen bien, porque durante estos años de ministerio he descubierto que las veces que me encuentro agotado
espiritualmente no viene principalmente de trabajar demasiado para Dios, sino que viene de esas temporadas en donde estoy actuando demasiado para impresionar a Dios y a cada uno de ustedes. Y aquí encontramos la tensión a la que Jesús nos está invitando cuando nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que algo diseñado para darnos descanso, la fe cristiana, se haya convertido en la fuente de nuestro mayor cansancio? Creo que algunos de nosotros, y quizás todos nosotros, podemos identificarnos con practicar una versión de la fe que al final nos deja cansados y agobiados. De hecho, hay personas que han abandonado la iglesia, abandonado la fe, abandonado a Jesús, simplemente porque el cansancio que encuentran en las actividades de la iglesia es bien parecido al cansancio que encuentran en su trabajo y en su diario vivir. Y para poder contestar cómo nosotros evitamos este cansancio del alma, me gustaría que vayamos directo a la invitación de Jesús en el verso 25 para que observemos cómo comienza este pasaje. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Y me gusta interpretar las palabras de Jesús y todo lo que leo en la Biblia dentro de su contexto, dentro de los versos que están antes y los versos que están después. Y dentro de su contexto significa dentro del contexto de ese capítulo 11. Y dentro del contexto del capítulo 11, dentro del contexto del libro de Mateo. Y dentro del libro de Mateo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver la secuencia. Esta invitación de Jesús no está despegada de esta introducción importantísima que hace. En esos capítulos podemos leer cómo Jesús es rechazado por las ciudades que vieron sus milagros. De modo que los sabios e inteligentes son los fariseos, los mismos que acusaban a Jesús de blasfemia, de usar el poder de Satanás para hacer sus milagros. Y esa misma gente había convertido la relación con Dios en 613 mandamientos complicados, pero perdieron la capacidad de reconocer a Dios cuando lo tenían de frente. Eran personas que meticulosamente seguían todos los mandamientos que habían escrito. Sin embargo, no eran lo meticuloso suficiente para ver a Dios de frente. Al mismo tiempo, los como niños eran las personas sencillas que podían recibir las verdades del reino sin demostrar una espiritualidad sofisticada. No tenían una regla de vida o una regla de vida intencional. Eran personas que no habían estudiado en las mejores escuelas de la fe. Eran personas como tú y como yo. Y Jesús
conecta justo antes de hacer la invitación. Jesús conecta directamente la actitud de creerse sabio con la incapacidad de recibir las verdades del reino. Y luego hace la invitación al descanso. Y esto tiene una seria implicación. Tenemos que tener esto en consideración si estamos sufriendo de almas cansadas y agobiadas y queremos recibir el descanso. Y es que una causa principal del cansancio espiritual es intentar acceder a Dios a través de la autosuficiencia religiosa en lugar de la simplicidad de corazón. Y antes de ir al próximo verso, me gustaría abundar un poco acerca de ese pensamiento y de dónde viene. Lo primero es que cada uno de los pensamientos que pongo que Dios me da para los mensajes son pensamientos que me confrontan primeramente a mí. Y una de mis causas principales de vivir agotado, con un alma agotada y un alma cansada, es que quiero acercarme a Dios utilizando mis conocimientos, utilizando mis dones, utilizando mis capacidades, y lo convierto en autosuficiencia. Lo convierto en, mira lo mucho que yo sé de ti, Dios, dame descanso. Y Jesús está haciendo muy claro un requisito principal para recibir el descanso, es que necesitamos la sencillez de corazón. Y luego que da el requisito, entonces hace la invitación: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y me pregunto instantáneamente, ¿por qué Jesús usa dos palabras para referirse al cansancio del alma? Y cuando me puse a buscar más información, resulta que el cansancio es el producto, es el resultado de hacer la misma actividad por un tiempo prolongado o muchas veces de forma secuencial. De modo que la razón por la que nosotros nos cansamos son por actividades que nosotros hemos escogido hacer. En cambio, los agobiados son los que sufren, o somos los que sufrimos cansancio por presiones externas, por cargas externas. Y Jesús no solamente limita su invitación a aquellos que están cansados, sino que dicen aquellos que están agobiados también por cargas, por presiones que ustedes no han escogido, simplemente se las soltaron. La vida le dijo, oh, toma este paquete. Y yo creo que si analizamos nuestra circunstancia actual, todos nosotros caemos en esa descripción. Así que todos nosotros tenemos la oportunidad de aceptar esa invitación a recibir descanso del alma. Ahora bien, la audiencia original, la gente que estaba escuchando esas palabras de Jesús, eran personas que ya eran religiosas. Eran judíos devotos que seguían la ley, oraban 3 veces al día, cumplían rituales. Y Jesús, quien podía ver sus almas, podía diagnosticar desde adentro, hace un diagnóstico y dice: ustedes tienen almas cansadas de sus cargas autoimpuestas y agobiadas por las cargas que otros le han puesto.
Y aquí es donde algunos de nosotros, quizás muchos más de los que estaríamos dispuestos a admitir, nos encontramos con almas cansadas y agobiadas. Algunos de nosotros ni siquiera estamos siguiendo una religión como tal. De hecho, es posible que dentro de la gente que está aquí y la gente que nos está escuchando, hay personas que cuando escuchan el concepto de religioso, ni siquiera se identifican con eso. Pero hoy has llegado a este lugar y el Espíritu Santo ha estado empezando a poner en tu corazón la posibilidad de que, al igual que los que escucharon las palabras de Jesús, al igual de los que por miles de años han seguido la fe cristiana, se nos ha diagnosticado con el alma cansada y agobiada. Pero ¿cómo puede ser? Si Jesús estaba hablando a gente ultra religiosa, ¿no se supone que si no fuéramos ultra religiosos, entonces no sufriéramos de almas cansadas y agobiadas? Pero es posible que al escuchar esto, algunos de nosotros nos estemos dando cuenta que aunque se ha intentado rechazar a Dios, la iglesia como institución y el cristianismo con todos los conceptos culturales y las presuposiciones que hay, eso, aunque están rechazando esa religión, escúchame bien, eso no te convierte en menos religioso. Más bien, nos convierte en personas que hemos escogido ser devotos de una religión que se disfraza de antiespiritual, pero que nos lleva a vivir cansados y agobiados. ¿A qué se refiere con eso, pastor? Ahí como que me perdiste. Bueno, este mundo nos ha convencido que la alternativa real a convertirnos en aprendices de Jesús es confesar lealtad a salvadores terrenales. ¿Y a qué se refiere con salvadores terrenales? Bueno, el éxito es un salvador terrenal con su propio evangelio. La belleza es otro salvador terrenal con su propio evangelio. Lo mismo con el dinero, la justicia social, el legalismo religioso, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me puedo incluir en la gente que hemos intentado alcanzar la vida abundante a través de estos salvadores terrenales. Solo para descubrir que la gran diferencia entre estos salvadores terrenales y el verdadero Salvador con S mayúscula es que estos salvadores terrenales están limitados a ofrecer bendiciones con fecha de expiración, mientras que el Salvador con S mayúscula, Jesucristo para ser específico, es el único que puede ofrecer vida eterna y abundante sin fecha de expiración. Pero quiero que prestes atención y tengas un momento de claridad ahí con el Espíritu Santo y escuches este pensamiento que de nuevo escribí primeramente por mí. Si permitimos que el Espíritu Santo diagnostique nuestras almas, muchos de nosotros debemos afrontar que nos hemos acostumbrado a vivir con almas cansadas y agobiadas. Y este problema es más serio que simplemente estar cansado y agobiado.
Porque nuestra desesperanza, nuestra falta de esperanza, nuestra falta de creer en que Jesús lo puede hacer, nos ha llevado no solamente a vivir cansados y agobiados, sino a normalizar esa actitud en nuestra vida ordinaria. Que cada vez que te pregunten cómo estás, tú digas, estoy cansado. Y sientas que te estás poniendo una medallita de honor aquí diciendo, mira qué importante soy. Mira todo lo que estoy haciendo. Este evangelio falso de estos falsos salvadores terrenales han querido vender eso como si fuese una virtud y no una maldición, lo que realmente es. Y ahora que hemos entendido el trasfondo de la invitación de Jesús, necesitamos herramientas prácticas para diagnosticar dónde estemos y herramientas prácticas para saber cómo responder. Porque al final del día, hacernos conscientes de nuestras almas cansadas y agobiadas es solamente el primer paso. Así que para aquellos que están tomando notas, para aquellos que dicen, yo estoy cansado y agobiado, ¿qué tengo que hacer? Comenzamos para que tomen nota con la primera herramienta. Los síntomas de almas cansadas y agobiadas. En esencia, existen 3 síntomas en donde tú puedes resumir el resto de la sintomatología de las almas cansadas y agobiadas. Y el primer síntoma es la presión por resultados medibles. Eso significa que sientes o sentimos que nuestro día no fue exitoso porque no cumplimos métricas espirituales. No pude leer mi devocional, no pude orar como quise hacerlo. O quizás métricas seculares. No he sido productivo, no me siento más cerca de alcanzar una meta financiera o una rutina perfecta de vida. Yo quiero poder ir al gimnasio todos los días a las 10 de la mañana y si eso no va, pues no voy, no lo hago. Porque yo quiero que sea así, una rutina perfecta. El segundo síntoma entonces es la comparación constante. Vemos vidas aparentemente perfectas en redes sociales y nos sentimos que nuestra devoción a nuestro Salvador elegido es deficiente. Vemos las redes sociales y comenzamos a decir, ¿por qué mis hijos no pueden ser así de perfectos? ¿O por qué mi casa no se puede ver de esa manera? ¿O por qué mi pareja, mi esposo, mi esposa no me lleva de crucero o me lleva de viaje de sorpresa como estos influencers? Y empezamos a compararnos y a decir, es que me ha tocado una versión deficiente de la vida. Y el tercero es que comenzamos entonces a construir una falsa identidad basada en ejecución versus la gracia. Y en estos síntomas estamos en esa montaña rusa de autoestima donde sube y baja según qué tan bien ejecutaste tu devoción cristiana al éxito o a las causas sociales o incluso hasta tu propia imagen. Y en nuestro contexto esto se ve así. Más específicamente en mi vida se ha visto así. El profesional que mide su valor espiritual por cuántos versículos memorizó esta semana.
O el padre de familia que se siente fracasado porque su devocional matutino fue interrumpido por sus hijos. O la mujer que compara su lucha con ansiedad con los testimonios victoriosos, perfectos, que escucha en la iglesia y en las redes sociales. Todos actuando para impresionar en lugar de ser auténticos con sus realidades, en lugar de ser simples de corazón. ¿Y por qué pasa esto, pastor? Bueno, esto es un patrón universal, porque todos hemos sido creados para adorar. Y cuando no adoramos al Dios verdadero, creamos sistemas alternativos que prometen vida, pero que nos entregan cansancio. Y entonces, ¿cómo es que exactamente que Jesús ofrece una alternativa al descanso si hay personas que hemos tratado la religión, el cristianismo o ir a la iglesia o nuestra mezcla de espiritualidad y no espiritualidad y nos sentimos cansados? ¿Qué hace a Jesús tan diferente? Y aquí encontramos la herramienta número 2 para aquellos que están tomando nota. Es que Jesús ofrece un yugo perfectamente ajustado a ti. Cuando leo la invitación de Jesús por primera vez, me viene esta pregunta a la mente. Jesús, tú me estás viendo que tengo un yugo, que tengo cargas pesadas y me estás diciendo, yo te voy a dar descanso, coge esta carga que tengo para ti. ¿No sería más lógico? ¿No sería más misericordioso que Jesús diga, déjame quitarte esta carga y ahora quédate sin ninguna para que descanse? Porque eso es lo que yo haría. Así que dije, tiene que haber algo aquí que yo no estoy entendiendo. Así que me puse a buscar más profundamente las palabras que Jesús usa ahí. Y la palabra griega que Jesús usa para las cargas pesadas y difíciles de olvidar y difíciles de llevar es zugos, yugo con Z. Es la misma palabra que los rabinos usaban para describir el peso de las obligaciones religiosas. Y aquí está la diferencia fundamental y radical. Cuando Jesús dice que su yugo es fácil de llevar, la palabra griega que usa es krestos. Y esa palabra lo que significa es que es bien ajustado, hecho a la medida, fácil de llevar. Y esto cambia todo el concepto del descanso. Me puse a buscar y me di cuenta que en Palestina del primer siglo, un yugo mal ajustado podía herir gravemente a un animal. De modo que los carpinteros experimentados como José, el padre terrenal de Jesús, tallaban yugos personalizados que distribuyeran el peso perfectamente para cada animal específico. Cada yugo era tallado únicamente, específicamente para las dimensiones, fortaleza, temperamento de ese animal en particular. ¿Qué está diciendo Jesús al usar ese concepto? Bueno, en mi interpretación,
Jesús nos está diciendo, la gracia que tengo para ti está perfectamente ajustada a tus fortalezas, a tus debilidades, a tus dones y tus luchas particulares. Y es lo suficientemente simple como para que un niño espiritual lo entienda y lo reciba. Escúchenme bien, porque en este tiempo de las redes sociales, donde es muy fácil ver la aparente espiritualidad perfecta de otras personas, es normal que nosotros lo veamos y nos sintamos inspirados por esas personas y digamos, wow, un día me gustaría vivir como esa persona o servir como esa persona. En nuestro contexto de iglesia, un día me gustaría hacer cosas tan brutales para Dios como esa iglesia. Pero escúchenme cuidadosamente. Uno de los errores más destructivos que cometemos es intentar vivir con el yugo de gracia de otra persona, de otro ministerio, de otro equipo de trabajo, de otra temporada. O peor aún, complicar nuestra relación con Dios para parecer más sabios e inteligentes espiritualmente de lo que somos. Y eso no se limita a la comparación con otras personas, sino que esa comparación también se da en diferentes temporadas de vida. Estaba compartiendo con nuestro equipo de trabajo antes de venir aquí que la gracia para aquellos que hemos sido padres, la gracia que nos funciona para un niño recién nacido, para un bebé que está comenzando a caminar, no es la misma gracia que nos va a funcionar cuando él esté como prepa en la universidad. De igual forma, intentar vivir según un patrón de gracia que no fue tallado específicamente para ti, ya sea copiando el ritmo espiritual de otra persona o aferrándote a una temporada que ya pasó, es como forzar un yugo mal ajustado. Te lastimará y te agotará hasta rendirte. Mis hermanos, también es cierto que cada temporada en nuestra formación espiritual tiene una medida de gracia perfectamente hecha para ese tiempo. El yugo que necesitabas para tu etapa de nuevo creyente no es el mismo yugo que vas a necesitar cuando ya has madurado, cuando Dios te está llamando a profundizar. Así que querer adelantarte a una temporada espiritual que no te corresponde todavía o aferrarte a una temporada espiritual que ya pasó, te lastimará y te agotará de la misma manera que un yugo mal ajustado. Así que quiero que anotes el siguiente pensamiento. Lo que el Espíritu Santo te diga que aplique a tu vida específicamente. Y es el siguiente pensamiento. Cada temporada tiene su propia medida de gracia. No te adelantes ni te aferres al pasado.
Si hay algo que quiero que entendamos como iglesia y como individuos, es que en ese problema, en esa temporada, en esa crisis de fe, o quizás en ese momento donde ya profundizaste con Dios y sientes que Dios te está llamando a algo más difícil, a algo, a salir de tu zona de confort. Cada temporada espiritual en nuestras vidas tiene su propia medida de gracia. Y aquí encontramos una verdad poderosa que se conecta con el concepto de los niños. Porque cuando el Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestros patrones con honestidad, no con condenación, sino con compasión, descubrimos que cada uno de nosotros respondemos en nuestras vidas como niños en distintas áreas. Tenemos áreas en donde todavía somos niños espirituales. Y Jesús dice que el Padre se deleita en revelárselos a los niños, a quienes son como niños. Esto significa que esas áreas de inmadurez espiritual no son obstáculos para recibir más de Dios, sino que son invitaciones para recibir su gracia hecha a la medida, con la simplicidad que necesitamos en esa temporada. Y esto, mis hermanos, explica por qué podemos conocer teológicamente que somos amados por gracia, pero emocionalmente seguir luchando con inseguridades y nuestra propia autoestima. O saber doctrinalmente acerca del perdón, pero seguir cargando culpa o seguir cargando esa raíz de amargura. Esto no es hipocresía, es más bien evidencia de que cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso de crecimiento. Y que en ese ritmo de maduración, al tiempo, el tiempo de la gracia de Dios, podemos confiar que Dios tiene la medida de gracia perfecta que nosotros necesitamos en ese momento. Ahora, quiero que entendamos algo crucial acerca de ese yugo. Porque aunque el yugo es perfectamente diseñado para cada uno de nosotros, los yugos nunca fueron diseñados para que un solo animal trabaje. Siempre conectan a dos animales para compartir la carga, a dos personas. Esto entonces nos lleva a hacernos la siguiente pregunta y contestarla con sinceridad. ¿Quién está al otro lado de tu yugo? Porque si la carga que estás sintiendo hoy no se siente ni ligera ni fácil de llevar, entonces no es el yugo de Jesús. Y es muy posible que hoy sea el día en el que tú haces inventario de esas cargas que tienes en tu vida y dices con las manos abiertas: Jesús, quita lo que no es tuyo y pon la carga liviana y ligera y fácil de llevar que tú tienes para mí.
Y aquí llegamos entonces a la herramienta 3. ¿Quién está al otro lado del yugo? En un yugo agrícola hay un animal más fuerte que guía y un animal que aprende. El animal más experimentado no solo comparte la carga, sino que lleva la responsabilidad principal de la dirección y el peso. De modo que Jesús está diciendo, yo soy el que estoy al otro lado del yugo. Cuando nos invita a intercambiar nuestras cargas, Él dice, esta carga es más ligera y más fácil de llevar, porque el que está al lado soy yo. Yo llevo el peso principal de tu transformación. Yo llevo el peso y la dirección de tu vida hacia la vida abundante y eterna. Y quiero que escuchen esto porque yo me he dado cuenta que mis luchas más profundas, ya sean con patrones destructivos, inmoralidad sexual, adicciones, vacío existencial, ansiedad sobre el futuro o los ciclos agotadores en donde estoy pensando en performance, en ejecución, han sido para mí humanamente difíciles, imposibles de vencer en mis propias fuerzas. Por eso el yugo perfectamente hecho a mi medida no se trata de esforzarme para ser autotransformado, no se trata de alcanzar una versión mejor de Sammy. Se trata de que la versión de Sammy se muera y comencemos a ver en mi vida la versión de Cristo. Esa gracia ajustada y hecha a la medida es la gracia de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad y nos cambia desde adentro. Mis hermanos, el yugo perfectamente ajustado no solo nos permite acercarnos a Jesús tal y como somos, con nuestras debilidades, con nuestras inclinaciones pecaminosas y con nuestras luchas auténticas, sino que está diseñado específicamente para transformarnos progresivamente hasta llegar a ser como Él. No es un yugo en donde traemos nuestras luchas y Jesús hace todo el trabajo y nos deja igual. Quiero que preste atención al siguiente pensamiento. El yugo que Jesús nos promete no nos acepta para dejarnos igual. Nos acepta para llevarnos a través de un proceso de transformación que solo la gracia, su gracia, puede lograr. Y eso nos lleva a la cuarta herramienta. Y es que nuestra vida se convierte en almas descansadas como un punto de partida. Conectando lo que acabamos de ver sobre quién lleva el peso principal del yugo, Jesús nos dice, trabajen duro hasta que merezcan el descanso, que la mayoría de nosotros trabajamos así. He trabajado durísimo durante este tiempo, entonces necesito irme de vacaciones, necesito un día de playa, necesito un día de descanso. Jesús está diciendo, aprendan a descansar y trabajen desde esa paz. Completamente invertido.
En el sistema religioso, el descanso es recompensa por el trabajo bien hecho. Pero en el reino de Jesús, el descanso es el combustible que hace que ocurra ese trabajo auténtico. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Jesús lleva el peso principal de nuestra transformación, podemos descansar en su obra mientras colaboramos desde una posición de paz, no de ansiedad por la ejecución. Y es ahí donde podemos colaborar con nuestra parte del yugo, porque hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. No es presentarnos al altar, que nos impongan las manos y recibiste descanso. Aprendiste a descansar. Se trata de una colaboración que hacemos con el Espíritu Santo. Y quiero traer unos puntos iniciales en donde nosotros podemos reorientar nuestras vidas para esa colaboración. Y lo divido de la siguiente manera. Lo que hacemos nosotros es el lado ligero. Nos hacemos disponibles a la gracia a través del tiempo con Dios. Para ser más específico, tratamos nuestros tiempos devocionales, los días que nos congregamos, nuestro tiempo de estudio bíblico, nuestro tiempo de servicio, los tratamos como espacios de gracia donde nos encontramos con el Espíritu Santo. No vamos a ejecutar nada, vamos a encontrarnos con alguien. Y eso nos hace vivir permaneciendo abiertos a su obra en su comodidad auténtica. No tenemos que ser personas que cargan una máscara de apariencia, sino que podemos ser auténticos y podemos reconocer nuestras luchas reales. Y esos son los primeros pasos a nuestra parte de la colaboración. Entonces Jesús hace el lado pesado, nos transforma de adentro hacia afuera, nos libera de ciclos destructivos que no podemos romper solos, nos da identidad que no depende de nuestro desempeño. Y si habemos personas aquí que venimos de un trasfondo religioso, cuando ores, no ores pidiendo más fuerza para ser mejor cristiano. Ora reconociendo que Cristo ya está obrando tu libertad y pide gracia para colaborar con Él en lo que ya Él está haciendo. Le decía a una joven que me estaba diciendo, pastor, quiero irme a estudiar a Estados Unidos, quiero ver la posibilidad de ver dónde Dios me está llamando, y me presentó sus planes y me dijo, estoy orando, y me preguntó por un consejo y yo le dije, a mí lo más que me funciona es orar, Señor, Espíritu Santo, muéstrame dónde ya tú estás trabajando, porque el Espíritu Santo y Dios trabajan sin que nosotros lleguemos a ese lugar. Y la colaboración en el reino de Dios significa que nosotros tengamos nuestra capacidad de identificar la voz del buen pastor y unirnos a lo que ya Él está haciendo. En ese caso yo le decía, no tomes la decisión por tus sueños, anhelos, por tus emociones, sino por donde Dios quiere que tú lo acompañes. Y si eres nuevo en esto, puedes comenzar con hacer oraciones que sean conversaciones honestas. Decirle, Jesús, yo estoy cansado de intentar encontrar vida en el éxito, en la belleza, en las redes sociales.
en el dinero, en el conocimiento. Ya me cansé. Y hagan esta oración peligrosa, pero a la misma vez poderosa. Los invito. Le puedes decir: Jesús, si realmente puedes darme lo que prometes, estoy dispuesto a intentarlo contigo. Es una oración bien peligrosa. Pero quiero que escuche esto. En la religiosidad, el descanso es recompensa, pero en el reino, el descanso es combustible. Es combustible del mismo Espíritu Santo. Es combustible cuyo octanaje es medido por la gracia irresistible de nuestro Padre. Una gracia perfectamente diseñada para ti. Una gracia perfectamente hecha a la medida para la temporada donde te encuentras. Para no dejarte igual que como estás, sino para que seas transformado. Y para que ese descanso del alma sea lo que te impulse al próximo paso. No importa cuál sea el trasfondo o el contexto que estés viviendo, la invitación de Jesús sigue vigente para cada uno de nosotros. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Permítanme cerrar entonces con las palabras de Hudson Taylor, que escribió después de pasar a estar al punto del colapso, lo que se convirtió en una transformación espiritual, que más profundidad e intimidad con Jesús en su vida. Y estas palabras que él escribe en su diario han sido adaptadas para nuestro contexto. No necesito esforzarme para tener más fe. Puedo descansar en la fidelidad de Cristo. No necesito forzarme a amar más. Puedo recibir el amor perfecto de Dios. No necesito ayudar al Espíritu Santo con mi energía religiosa. Puedo colaborar con Él desde el descanso. No necesito actuar como un cristiano maduro. Puedo ser auténtico y permitir que Cristo viva a través de mí. Iglesia, si el Espíritu Santo te ha estado confrontando, quiero que entiendas que no es una confrontación con el propósito, el objetivo de condenar, sino es una invitación. Para aquellos de nosotros que estamos heridos por experiencias religiosas, quiero decirte que aquí puedes quitarte la máscara. No tienes que actuar. Para aquellos que luchan con el legalismo, Dios prefiere tu corazón quebrantado que tu performance perfecto. Para aquellos que estamos cansados de buscar la vida abundante en el éxito, las relaciones o el reconocimiento, Jesús ofrece una identidad que no se tambalea con las circunstancias. Y para todos nosotros, el amor de Dios no es algo que ganas, es algo que recibes. Y ese amor
recibido es lo que produce transformación auténtica. Por eso quiero cerrar con la cita central del mensaje y luego que tengamos un tiempo de reflexión y respuesta ante esta palabra. La cita central del mensaje es la siguiente. El agotamiento espiritual no viene de trabajar demasiado para Dios, sino de actuar demasiado para impresionar a Dios. El agotamiento espiritual no viene de trabajar demasiado para Dios, sino de actuar demasiado para impresionar a Dios. La invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy es: ven como eres, mi yugo está hecho perfectamente para ti. Así que si alguno de ustedes siente que al describir en detalle lo que es el cansancio y el agotamiento espiritual, el agotamiento del alma, si esas palabras resuenan contigo, si sientes que Dios te está llamando a una temporada en donde estás saliendo de tu zona de confort, si sientes que el Espíritu Santo te está diciendo, tú quieres ser libre de esta atadura, ven y confiésalo y camina junto a otros. Si sientes que el Espíritu Santo te está diciendo, quítate la máscara de la apariencia y comienza a vivir desde la presencia del Espíritu. Me gustaría hacer esta oración mientras inclinen sus rostros y reciban lo que sea que el Espíritu Santo tiene para ustedes. Que el Espíritu Santo les recuerde en esta semana que son profundamente amados tal como son ahora mismo. Que descansen en la verdad de que no tienen que actuar para ganar la aprobación divina. Que encuentren libertad para ser auténticos en sus luchas, sabiendo que ya Cristo está obrando en su transformación. Y que experimenten el yugo perfectamente ajustado a sus fortalezas. Y que encuentren dentro de la gracia de Dios cómo se perfecciona en sus debilidades y en la temporada actual de vida que están viviendo. Espíritu Santo, escribe en lo más profundo de nuestros corazones que el amor de nuestro Padre no se gana, se recibe. Y ese amor recibido produce transformación auténtica. Padre, venimos ante ti reconociendo que todos actuamos, que aparentamos en algunas áreas de nuestra vida, quizás en muchas más de las que queremos admitir. Nos hemos acostumbrado a vivir con almas agotadas y agobiadas. Y hoy queremos quitarnos esa máscara. Así que Jesús, pido que tú nos des el querer como el hacer a través de tu Espíritu Santo. Que el fruto de tu Espíritu se manifieste en paz que sobrepasa todo entendimiento para aquellos que estamos luchando con temporadas de preocupaciones constantes y de ansiedad. Aquellos que estamos luchando con nuestro orgullo y con nuestra incapacidad de pedir ayuda.
que tu espíritu se manifieste en mansedumbre, en humildad. Y para aquellos que estamos luchando con la culpa, para aquellos que estamos cargando una raíz de amargura, Señor, que el fruto de tu espíritu se manifieste en amor perfecto y en perdón, que echa fuera todo temor al castigo. Y que hoy seamos los creyentes que nos hemos propuesto hacer la iglesia que no vive de apariencias, sino una iglesia que vive de presencia, tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.